Buenas, mi nombre es Osmiro Jiménez Obispo, estudiante de la Fundación Universitaria Patricio Siemens en su programa de Teología para Pastores. El día de hoy vamos a estar analizando eh, todo aquello que se llama el rechazo de Jesús en Nazaret, que se encuentra en los evangelios sinópticos Mateo capítulo 13, versículos 54-58, Marcos capítulo 6 del 1 al 6 y Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 30. Vamos a estar leyendo en griego y vamos a hacer un énfasis sobre las similitudes que encontramos en ellos, las diferencias, la carga teológica y la explicación semántica en medio de ello. Para ese estudio vamos a tomar como base y lectura lo narrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 54 que miramos en esta columna. Y aquí nos dice, Kai, el ton, eis, ten, patrida, autou, edidasken, autous, en, te, sinagogue, auton, oste, eclesiestei, autos, kai, legei, poten, touto, he, sofía, aute, kai, ai, dinameis. El 55 dice, ous, autos, estin, to, tou, tectonos, hios, ou, Hemeter, auto, legetai, marian, kai, oi, adelfoi, autou, Jacobos, kai, Josep, kai, Simón, kai, Judas. Kai, el 56, kai, ai, adelfai, autou, auchi, pasai, pros, emas, eisei, poten, on, touto, tauta, panta. El 57 dice que escandalizonto en auto o delesous eipen autois Augustín profetes etimos ei me endi patridi autou kai en te oikia autou. Y el 58 kai ou aposeisen ekei dinameis pollas, día, ten, apistian, autón. Cuando empezamos a analizar todo esto, podemos encontrar en estos evangelios similitudes entre estos tres relatos de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, aquí encontramos cómo cada uno de los autores indica que Jesús vuelve a su origen, a su patria. Por eso aquí encontramos patrida, y Lucas habla de su regreso directo a Nazaret. También encontramos la forma como el lugar específico donde enseña. En ambos se encuentra sinagogue y sinagogén. De la misma manera, el asombro, la incredulidad del pueblo, y lo podemos ver aquí en el versículo 57 en Mateo, cuando los tres muestran como el escándalo, el asombro ante la autoridad de Jesús. Por eso aquí nos aparece la palabra escandalizonto en el 57, en Mateo versículo 3 también aparece escandalizonto, y en Lucas capítulo 22, versículo 22, aparece una palabra que significa maravillarse. El refrán del profeta en su honra también, del profeta sin honra, también aparece en los tres evangelios, y aquí lo encontramos en Mateo en 57 cuando habla de, aquí está, profetes
profetas sin honra, y el versículo 24 de Lucas capítulo 4 también habla de profetas sin honra. Y la incredulidad es también la similitud que encontramos en los tres, cuando es un elemento teológico compartido. En el versículo 58 se atañe la falta de milagros a la incredulidad de los que allí estaban, lo mismo que en el versículo 5 del Evangelio según San Marcos. De la misma manera también encontramos diferencias y podemos ver allí, por ejemplo, quién era Jesús para cada uno de ellos. Aquí en el versículo 55 encontramos Jo Ois Tou Teutón, el hijo del carpintero, así lo describe Mateo. Mientras que en Marcos, el versículo 3 habla de O Teutón, lo define como el carpintero. Y Lucas lo define en el versículo 22 como Ois Estin Joseph, el hijo de José. Cuando miramos esta connotación nos damos cuenta que Marcos, por ejemplo, presenta a Jesús, un Jesús más humano y artesanal, trabajando con sus manos. O sea, resalta aquí la humanidad y la precariedad de Jesús. Mientras que Mateo preserva la cristología, por eso no lo presenta como carpintero, sino como el hijo de el carpintero. Y Lucas, básicamente, ya evita término laboral y prefiere términos familiares, por eso lo identifica como el hijo de José. Dentro de esas similitudes también vemos la reacción del pueblo y lo encontramos en el versículo 57, en donde el pueblo reacciona, aunque es una similitud. Aquí miramos que en Mateo y en Marcos, versículo 57 de Mateo y versículo 3, el pueblo reacciona escandalizado. Es una reacción. Pero en el Evangelio según San Lucas, primero el pueblo se maravilla. Después en los versículos finales es cuando se llenan de ira y casi terminan en un linchamiento. Pero aquí hay una diferencia bastante marcada en cuanto a la reacción del pueblo que muestra Mateo y Marcos y la que muestra Lucas. El proverbio sobre el profeta, del profeta sin honra, también lo encontramos en Mateo capítulo 57, que dice, ou estin profetes atimos. No hay profeta sin honra. Sin honor lo refiere Mateo. Mientras que Marcos aquí nos los presenta muy diferente en versículo 4. Ou estic profetes etimus. Utiliza la misma fórmula que Mateo, mientras que Lucas lo presenta en el versículo 24. Oideis profetes dectos. Ningún profeta es aceptado. Hay una diferencia léxica clave y es que tanto en Mateo como en Marcos utilizan la raíz semántica atimus, que significa sin honor, sin honra, mientras que Lucas habla de aceptación, de ser recibido o no favorablemente. Por lo tanto, Lucas cambia la semántica. No habla de honra, habla de aceptación y hospitalidad, y esto refleja precisamente la teología lucana de inclusión y exclusión. Jesús era rechazado por los suyos para ser recibido por los de fuera, o sea, por nosotros los gentiles. En cuanto al contexto de cada autor y de su audiencia, Mateo es escrito a los judíos, presenta a Jesús el Mesías en Israel, legitimado por las Escrituras, y su rechazo es un cumplimiento profético. Hace énfasis en la honra mesiánica negada como lo está establecido a través de los profetas. Por eso hace énfasis en profetas sin honra, para dar aseveración a lo escrito por los profetas. Mientras que Marcos, que escribe a los romanos,
y a los gentiles en sufrimiento, presenta a un Jesús humano, suficiente, incomprendido, limitado, pero con manifestaciones de incredulidad humana, y enfatiza lo paradójico del reino. Lucas, que tiene una audiencia más selecta, porque es una audiencia greco-romana y muy culta, presenta a Jesús como un profeta universal. Por eso, en el relato, él se va a Isaías 61, donde dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es el portador del Espíritu, es la figura de liberación. Es rechazado por su pueblo, pero para ser aceptado por los marginales y los extranjeros. Y Lucas convierte este episodio en una apología programática. O sea, Nazaret anticipa la misión de ir a predicar a los gentiles. Y las palabras claves con su respectiva carga la podemos ver aquí. Por ejemplo, Mateo versículo 55 que tenemos acá, donde habla que es el hijo de David, porque aquí se refiere al hijo del carpintero para darle del mismo linaje según lo establecen los profetas. En Marcos verso 3 también encontramos otra palabra clave con su carga teológica, y es un Jesús humano, una clase trabajadora, cuando lo define como carpintero. Mientras que en Lucas versículo 24 habla de la exclusión y de la inclusión social. En Mateo versículo 57 que tenemos acá y en Marcos versículo 4 utilizan la misma palabra. En el versículo 57, atimos, y en el 4, atimos, la pérdida del honor, o sea, una vergüenza. Pero en Lucas versículo 28, aquí habla de una ira homicida colectiva, o sea, está anticipando el sufrimiento del Mesías, como está establecido en Isaías. De la misma manera, Mateo 57 y 3 también hablan de él escandalizó como el tropiezo espiritual del pueblo. Ahora, dentro de toda esta narración podemos hacer conclusiones muy integrales, y es que los tres evangelios relatan el mismo hecho histórico, pero con intencionalidad teológica muy distinta. Mateo subraya, por ejemplo, la negación de la honra mesiánica. La ofensa es menos violenta que en Lucas, pero simbólicamente es mucho más significativa. Mientras que Marcos enfatiza en la humanidad de Jesús y el límite impuesto por la incredulidad. Y Lucas, por su parte, hace del evento una mini profecía, podemos decirle. O sea, Israel rechaza a su profeta y las naciones lo recibirán. Allí termina con un intento de homicidio al final de los versículos. El griego, que ya hablamos de este griego koiné, que es el antiguo, nos revela matices invisibles en español. Por ejemplo, en Marcos 7, en Mateo 7, 57 y Marcos 4, cuando atimos y detox hablan de honor y aceptación, aceptado o recibido, sin honor y aceptado o recibido. Mientras que Marcos 3 y Mateo versículo 55, cuando tienen las palabras tectón y ois tectonos, aquí hablan de carpintero, mientras que aquí hablan del hijo del carpintero. Esto tiene unos matices invisibles en el español, pero para el griego dan gran relevancia para todo lo que significa la carga teológica. Lucas 22 y Mateo 57 y Marcos 3 utilizan taumazo, escandalizado, mientras que Lucas utiliza maravillado. Entonces, cuando nosotros entramos a la palabra y podemos mirar la semántica, podíamos mirar los verbos auristo y todo lo que hay, pero quiero hacer un énfasis especial en el Evangelio según San Lucas, porque Lucas tiene mayor cantidad en el texto, son 15 versículos en total. Y Lucas
por ser más extenso, presenta verbos finitos y los sintagmas nominales nucleares con un parafraseo totalmente completo. Esta porción utiliza bastantes sintagmas nominales. Los sintagmas nominales nucleares se refieren a grupos de palabras que funcionan como una unidad sintáctica y semántica, concentrados en un núcleo nominal. El núcleo nominal es el elemento principal del sintagma. Y por ejemplo, en Lucas 17 podemos allí extraer sintagmas nominales. Por lo general, en los sintagmas nominales, el núcleo nominal puede ser un sustantivo o pronombre que es el centro del sintagma, mientras que tiene determinantes que pueden ser artículos demostrativos, posesivos, que modifican el núcleo nominal. Y además pueden tener adjetivos, que son palabras que describen o califican el núcleo nominal, y pueden tener complementarios, que son palabras o frases que completan el significado de dicho núcleo. En Lucas 17 que tenemos aquí, solamente vamos a ver la parte B, donde dice anaptasai to biblión. Anaptasai to biblión. Y aquí encontramos que el anaptasai es un verbo participio auristo activo. Este verbo es el adjetivo, mientras que el to es el artículo acusativo singular neutro. Este es un determinante. Y el sustantivo nominativo que funciona como núcleo nominal es biblión. Aquí básicamente lo que dice es que el rollo estaba abierto. Y en todo ese versículo empiezan a hablar del rollo, que es el sustantivo, quien se convierte en el núcleo nominal, pero cuando ya el verbo participio auristo le da la connotación o lo describen, hablan de que fue desenrollado o abierto. De esta manera podemos decir que el griego, además de mostrarnos los sintagmas y la semántica, cuando estudiamos en él podemos darnos cuenta que aunque anteriormente creíamos que podía haber contradicciones en los relatos, realmente no son contradicciones, sino que cada autor, dependiendo del auditorio y de lo que teológicamente quiere decir, le va agregando, le va cambiando matices en los sintagmas para llegar de una manera más clara a cada una de sus audiencias. Muchas gracias.